Bueno, hermanos, hermanas, jóvenes niños, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Es un gusto, es un privilegio, es una bendición estar aquí. Y bueno, con todo lluvia, pues no nos detiene en la obra del Señor. Para eso estamos. Es todo un gusto. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos que, bueno, todavía no se conectan. Esperamos que en el transcurso de la clase se vayan conectando. Bueno, vamos a iniciar con una oración. Una oración para que pues esta clase sea para la honra y gloria del Padre. De forma reverente, hermanitos, oremos. Oh Jehová, cuán grande, santo, poderoso y bendito sea tu nombre por todos los siglos, Padre eterno, mi Señor, bendito este grupo de hijos tuyos. Te damos las gracias, mi Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración en San Isauro. Bendito Padre, a pesar de que está, lloviendo en algunas zonas, fuerte, poco, pero estamos aquí gracias a ti, mi Señor. Y también te damos las gracias, bendito Padre, a nuestros hermanos que se van a conectar vía electrónica. Bendito Señor, te rogamos que tú seas con ellos para que todos salgamos edificados de esta importante clase, para así aprender más de tu palabra, mi Señor, estar mejor preparados y saber trazar correctamente tu palabra, mi Señor, para así ir por las almas que están allá afuera en el mundo, en las tinieblas, mi Señor, de los cuales muchos de nosotros estuvimos allá afuera, pero que gracias a ti, por tu amor y tu misericordia, a través de tu santo y bendito Hijo, nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús, quien Él mismo ofreció su vida para el pago de todos nuestros pecados, y así podamos obtener esta gran promesa de estar contigo en el tiempo final, bendito Señor. Te rogamos, Padre, mi Señor, que tú nos acompañes por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu, mi Señor, que nos guíes, mi Señor, y que, bendito Padre, de forma personal te ruego que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, y bendito Padre, mi Señor, que únicamente de mis labios salga palabra tuya. Te ruego que a mis hermanos que están aquí presentes y los que se vayan a conectar, bendito Padre, te ruego que tú les des un oído presto, un corazón dispuesto, mi Señor, para que todos aprendamos y no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu misma palabra. Padre Santo, te damos las gracias, mi Señor, y esperando esta clase lo hacemos de todo corazón, esperando que te llegue como un olor fragante, tal y como tú te lo mereces, para la honra y gloria tuya. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el santo, poderoso y bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bienvenidos hermanitos que están conectados, mi hermana Imelda, mi hermana Rubí, mi hermano Roberto. Sean bienvenidos. Buenas noches. Guten Nacht. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bueno, hermanos, estamos viendo a este gran hombre, este gran profeta Jeremías, muy especial para el Señor. Hemos visto que le dicen el profeta llorón porque tuvo mucho sentimiento por lo de su pueblo, el pueblo de Dios, que andaba mucho en la idolatría y pues le dolía mucho. Y vimos que también tenía muchas similitudes con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús también lloraba por su pueblo. Entonces, vamos a continuar con estas clases, hermanos, para conocer este interesante profeta, del cual se dedicó muchísimo al pueblo. Fue elegido por Dios para que pues diera ese mensaje de que se arrepintieran, de que dejaran esa abominable idolatría. Y pues vamos a ir conociéndolo poco a poco. Nos quedamos en la clase pasada en el versículo 5 y vamos a continuar con el versículo 6, Jeremías 3, del 6 hasta finalizar el capítulo 3. Es hasta el, creo yo, entendido, 25. Bueno, vamos a ver, hermanos. El título de este tema es comparación con Israel. O sea, Judá se compara con Israel. Dice, sobre todo collado, en el versículo 6, sobre todo collado y debajo de todo árbol frondoso, las tribus norteñas de Israel, cual rameras, cometieron deshonra espiritual. ¿Recuerdan a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera de los tiempos de Elías? Vamos a ver el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Mi hermano César
nos ayuda a leer Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Por favor, hermanito. Claro que sí, hermano. Gracias. Dice la palabra de Dios: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel. Amén. Gracias, hermano. Pues bueno, recordemos que Asera es uno de los tantos nombres que tiene Semiramis, Ishtar, y en todas las culturas pues se le conoce que es la esposa de Nimrod. Todo eso proviene de Babel, de Babel. Pero bueno, aquí hacían culto a estos, pues a estos dioses, ¿no? La idolatría, hermanos, era un problema extendido. El rey Acab había hecho del culto a Baal la religión oficial de Israel. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer Primera de Reyes, capítulo 18, pero ahora el versículo 18, uno antes, el que leyó mi hermano. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Gracias, hermanito. Así es claro el texto. Aquí había dejado a Jehová y siguiendo los Baales, ¿no? Y otros reyes continuaron, hermanos, la idolátrica adoración del becerro que había iniciado Jeroboam, apartando al pueblo del templo y del verdadero culto a Dios. Y aquí, pues, hermanos, eran en el versículo 6 de Jeremías 3, ¿sí? Que vamos a leerlo, dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. O sea, eran culpables. Dios les recuerda aquí a Judá que de la contaminación de Israel y de los frutos de su pecado que Judá había presenciado. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿sirvieron de advertencia para Judá las circunstancias en que se vio envuelta Israel? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Pues no. No, porque dice, si bien Israel desechó abiertamente el culto a Jehová, o sea, Israel lo desechó de plano, Judá todavía observaba el formulismo externo apropiado, el elaborado ritual del templo, ¿sí? O sea, esto constituía únicamente el hermoso manto con que cubría su apostasía, y de esta forma ella era verdaderamente desleal, aun cuando Dios por fin dio carta de divorcio a su fiel esposa, ¿sí? Cuando Samaria fue destruida en el 722, Judá continuó su hipocresía. Judá, el cónyuge desleal. Judá es como una esposa adúltera que procura engañar a su marido, prometiéndole fidelidad, mientras que procura engañar a su marido, prometiéndole fidelidad, mientras continúa en sus relaciones con otros hombres. Jamás se volvió una sola voz la nación como tal, al Señor de todo corazón. Los sacrificios de ellos, hermanos, eran engaños deliberados, los llantos, las lágrimas de cocodrilo, los himnos, la honra de labios. Ahora, hermanos, vamos a ver el llamamiento de arrepentimiento que hace Jehová del versículo 12 al 22. Fíjense, Dios lanzó 5 acusaciones contra Israel, 5. Y lo vamos a ver desde el versículo 12. Primero dice, vamos a leer el versículo 12, mi hermano Martín nos ayuda a leer Jeremías 3:12. Ve y proclama estas palabras al norte y regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Amén. Gracias, hermano. Vuélvete, oh incrédula Israel, versículo 12. Sin fe, hermanos, era imposible que Judá agradara a Dios. ¿Se acuerdan? En Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo vimos hace poco en la clase de la armadura de Dios, la fe. Qué tan importante es la fe, ¿verdad? Entonces,
Ahora, en el versículo 13, mi hermana, nos ayuda a leer el versículo 13, por favorcito, por favor. Dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová y tu Dios te ha levantado, y has fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no has escuchado mi voz, dice Jehová. Ok, gracias, hermanito. Reconoce pues tu maldad, en el versículo 13. La palabra hebrea que se traduce por maldad, hermanos, se encuentra 23 veces en Jeremías, solamente 6 veces más en Lamentaciones 10. Era un término abarcador que identificaba el mal proceder, y Dios estaba al tanto de que Judá había cometido tales violaciones en gran escala. Esa es la segunda acusación. La tercera, en ese mismo versículo 13, contra Jehová tu Dios has prevaricado. ¿Qué significa prevaricado, hermano César? Pues que es algo que se hace a propósito, ¿no? Sabiendo que es Malo. malo. Así es, hermano. Entonces, el Espíritu Santo usó correctamente un término especial aquí para referirse al pecado de ¿qué? De alejarse de Dios. Prevaricar. Dios estaba llamándolos a que se volvieran, ¿verdad? Algunos autores, hermanos, han definido el arrepentimiento como un devolverse y un reanudador la marcha en el punto donde uno se desvió. Su idea era bíblicamente acertada. La acusación de Dios contra Judá, hermanos, era en el sentido de que ellos habían desviado del camino derecho. Vamos a ver Proverbios capítulo 2, versículos del 12 al 13. Mi hermana Rubí nos ayuda a leer Proverbios 2, del 12 al 13. Sí, hermano. Por favor. Proverbios 2, del 12 al 13, ¿verdad? Proverbios 2, sí, del 12 al 13. Del 11 empiece. Del 11, ok, dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas. Amén. Gracias, hermanita. Bueno, aquí vemos un ejemplo, hermanos, del arrepentimiento. Bueno, o sea, como dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que alejan los caminos derechos para andar sendas tenebrosas. Luego la cuarta acusación que hace Dios contra Judá dice, fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Lo vemos también en el versículo 13. El pueblo y sus dioses hermanos eran extraños al Todopoderoso. La última acusación explicada que sucedió, vamos a verla, pero antes vamos a ver Deuteronomio capítulo 32. Mi hermano Luis Omar nos ayuda a leer Deuteronomio capítulo 32. Déjame ver, déjame llegar a usted. 32, sí, del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Amén. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Sí, bueno, el 18 dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Sí, entonces esa es otra acusación, fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y ahora sí vamos a ver la última acusación que explicaba el por qué sucedió todo esto. Y lo vemos en el versículo 13. No oíste mi voz. No oíste mi voz. Las 4 acusaciones anteriores, hermanos, se habrían evitado si hubieran escuchado la voz de Dios. Tan sencillo. Si la hubieran obedecido, no solamente escuchado, sino obedecerla. Vamos a leer 2 textos, hermanos. Salmos 95 del 7 al 8. Mi hermana Irma nos ayuda a leer. Salmos 95 del 7 al 8. Por favor. Salmos 95.
del 7 al 8, dice la palabra de Dios, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto. Amén. Sí, hasta ahí, amén. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Y qué nos recuerda en esta dispensación cristiana, hermanos? Que debemos, cuando nosotros que somos predicadores de la palabra, hermanos, tenemos la misión de predicar, por supuesto, pero el llamado que se hace en el Evangelio no es tanto de nosotros, sino de Jesús, de Dios. Entonces, pide que no endurezcamos nuestro corazón, que oigamos su voz. ¿Es Imelda? ¿Quién es Imelda? Mi hermana Socorro, perdón, ¿puede poner su micrófono en silencio? Por favorcito. No, es la hermanita Susi. Yo lo tengo mudo. ¿Ah, Susi? Sí. Perdón. Bueno. Sí, es que se oían ¿verdad? Ya. Espérame. No, ¿verdad? Es que no tiene, mira. Ya, ok. Bueno, entonces, hermanos, este es un llamado que Dios nos hace a todo el mundo, que no endurezcamos, pero no solamente a la gente del mundo, sino en su pueblo, hermanos. No endurezcamos. Mi hermano César. Sí, bueno, cuando Dios estaba entregándole la ley a Moisés en el monte de Sinaí, Dios desde ahí le advirtió, ¿no? Este es un pueblo de dura cerviz, que iba continuamente a repetir este pecado. Y cuando nosotros leemos los libros de Reyes, de los Reyes 1 y 2, vemos de todos los reyes que pasan, cuando uno lees bien, no sé, hasta puede decir uno triste, ¿no? Que la mayoría de reyes que estuvieron a cargo del poder y que fue donde justamente se escribió el libro de Jeremías, casi todos decían y siguieron los pasos de su padre, pero no los pasos de David, porque todos llevaban al pueblo a pecar, ¿no? Exacto. Inclusive hubo algunos que no adoraban a dioses ajenos, ellos, pero no quitaron los templos altos, ¿no? De esos lugares donde permitían que el pueblo adorara a otros dioses. Entonces eran, llamémoslo así, pues muy liberales, ¿no? En el sentido espiritual. Sí. Lo que Dios amonesta y pues llama básicamente como fornicación, ¿no? O como prostitución ante otros dioses. Así es. Gigi, ¿nos ayudas a leer, mija, Apocalipsis 3:20, porfis? Vamos a leer otro texto de esta importante acusación en el cual no oyeron la voz de Dios. Entonces vamos a ver Apocalipsis 3:20. 3:20, mija, por favor. Dice la palabra de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y me llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya. Así es, gracias, mija. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Así el Señor está en nuestro corazón. Yo llamo. Pero ¿qué más dice? ¿Sí? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué precioso texto de Apocalipsis, hermano, que muchos les temen, sino que Apocalipsis es un llamado del Señor a la esperanza que nos da a los cristianos. Es un libro hermoso. Y obviamente, claro, es un libro de advertencia a los que todavía no se convierten al Señor, ¿verdad? Ese es el gran temor, pero si ya estamos en Cristo, hermanos, debemos de gozarnos de esta gran joya que nos dejó el Señor, el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Muy bello libro. En los versículos del 14 al 19, hermanos, Dios aseguró a Israel que ellos serían galardonados si respondían.
Dios estaba dispuesto a hacer esto porque Él era el esposo de ellos. ¿Se acuerdan que Jesús es el esposo de quién? ¿Quién es la novia? La iglesia, el cuerpo, la eclesía, los llamados fuera de el pueblo del Señor, el cuerpo, el reino. Sería fiel en proveerles aún en el cautiverio una morada en Sion, hermanos. Con esto, hermanos, Dios prometió además darles pastores apacentadores en el versículo 15 de Jeremías. Vamos a leer el versículo 15, Jeremías 3:15. Mi hermano Martín nos ayuda a leer Jeremías 3:15. La palabra dice: entonces les daré pastores de buen corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Amén. Gracias, hermano. Preceptos que los alimentarían con conocimiento para dirigirlos y entendimiento para decisiones y desarrollo. Esta guía, hermanos, ha sido necesaria en todas las eras. Y si recordamos, no recuerdan esto de los pastores, el buen pastor en Juan, ¿verdad? Y que le dijo a Pedro: apacienta mi iglesia. Yo soy el buen pastor. Y tú tienes que apacentar mi iglesia. Esta guía ha sido necesaria en todas las eras. Vamos a leer dos textos en el Nuevo Testamento, Hechos 20:28. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer Hechos 20:28, por favor. Sí, hermano. Por favorcito, hermano. Hechos 20:28 dice: Sí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Amén. Gracias, hermanito. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar, para dirigir, para cuidar el rebaño del Señor, hermanos. El que anhela obispado, buena obra hace, buen deseo tiene, buena obra hace. Esto nos alienta al Señor. Y qué bonito llamado nos hace a los que pretendemos algún día ser obispos, pastores o ancianos, ¿no? Y qué importante y qué claro, qué enorme responsabilidad hay, hermanos, pero es de gran gozo cuidar la iglesia del Señor. Que aquí, como dice, ganó por su propia sangre. La ganó. Efesios 4 del 11 al 16. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer. Efesios 4 del 11 al 16. Por favorcito, hermano. Efesios 4 del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gracias, hermanito. Aquí vemos cómo se va constituyendo la iglesia. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Y todo para qué, hermano? Todas estas, obviamente, en la obra del Señor, a los que tienen todos estos cargos tienen una enorme responsabilidad, pero no solamente ellos, porque dicen, bueno, al final de cuentas son los ministros, son los predicadores, los maestros los que tienen la responsabilidad. No, hermanos, aquí todos tenemos una responsabilidad, todos. Por supuesto, están
estas divisiones, ¿verdad? Al final de cuentas debemos de cuidar, deben de apacentar la iglesia del Señor, deben de cuidarla, deben de dirigirla, hermanos. Fíjense, hermanos, Dios se remontó al tiempo anterior a la era de la ley mosaica, cuando el arca del pacto, ¿se acuerdan? El arca del pacto, que es la que llevaban, ¿verdad? Creo que los levitas, bueno, los levitas, ¿verdad? Y obviamente estuvo en un tiempo, creo, no sé si pequeño o largo, pero no creo que no mucho tiempo, el arca del pacto. No era el centro de atención de su pueblo durante mucho tiempo, bueno, en un breve corto, claro, en un tiempo breve. Una profecía mesiánica se encuentra en este pasaje, Jeremías 3 del 16 al 18. Aquí viene una profecía mesiánica, Jeremías 3 del 16 al 18. Vamos a ver, mi hermano Luis, ¿nos ayuda a leer? Jeremías 3 del 16 al 18. Sí, hermano, dice así la palabra de Dios. Sí. Y acontecerá que cuando se multipliquéis, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. Exacto. Ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Amén. Gracias, hermano. Entonces vimos que aquí ya no se van a acordar más del arca del pacto. Ya no, ni será otra. Ahora, como yo lo veo, no sé, hermano, ustedes qué opinan del arca del pacto, ¿quién es en el día de hoy? Señor Jesús. Yo sí creo que también lo pienso. Mi hermano César, ¿qué opina? El arca del pacto, ¿quién es hoy en el día de hoy? El arca del pacto tenía un propósito, ¿no? Sí. Recordarle al pueblo lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Uh-huh. Y eso en un momento se convirtió en, pues hasta casi en un punto de idolatría, ¿no? Uh-huh. Por lo que representaba, y se peleaban por ella y que pensaban que tenía un poder, por así decirlo, especial, ¿no? Como un objeto con poder. Uh-huh. Incluso cuando el pueblo no tenía el arca del pacto en su poder, sentían que Dios no estaba con ellos, cuando no era así. Uh-huh. Así que yo no lo veo tan así, hermano, como si Jesús tuviera la misma importancia que el arca del pacto, Uh-huh. porque simplemente era un recordatorio. Más bien dicho, lo vería tal vez a lo mejor inclusive como pues, la Biblia hoy, ¿no? Uh-huh. Palabra, que es lo que nos recuerda lo que Él hizo. Exactamente. Así es, hermanito. Bueno. Ok. Bueno. Entonces estábamos viendo que, aquí el arca de pacto no era el centro de atención de su pueblo, aunque muy breve, una profecía mesiánica se encuentra en este pasaje. ¿Apunta a quién? A Jesús y su nuevo pacto. A Jesús y su nuevo pacto. El pacto, precisamente. Vamos a ver un texto en Gálatas 4, del 21 al 31. Mi hermana Susi nos ayuda a leer Gálatas 4, 21 al 31, por favor. Permítame, hermano. Sí, hermano. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, Sí, hermanita. Gálatas 4. Gálatas 4, del 21 al 31. Dice la palabra de Dios. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Uh-huh. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las dos, pues estas mujeres son los dos pactos, el
El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta esclavitud, más la de Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, estéril tú, que no das a luz, prorrumbe en júbilo, y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que el de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermanita. Perdón, hermano, sí. Ok. Entonces, ahorita acabamos de ver esto, hermano, que está, bueno, lo que leyó mi hermano Martín del Jeremías 3, del 16 al 18, apunta a Jesús y su nuevo pacto, como lo vimos aquí, de Sara y Agar, ¿verdad? Precisamente. El cual Dios, hermanos, preparó en el cielo y Jesús estableció en la tierra por su sacrificio de sangre. Este espléndido plan, hermanos, culminaría con el regreso de Cristo para presentarse a la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, el cuerpo de personas purificadas que van rumbo al cielo y que han sido redimidas eternamente. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. 13 al 18, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis por los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gracias, hermanito. Bueno, eso es lo que vimos, hermanos, que este plan culminará con el regreso del Señor. Entonces aquí vemos que hay una profecía mesiánica y obviamente aquí ya no se va a hablar más del arca del pacto. Como dice, ya no se hablará más, no será otra más. Se acabó, ¿no? El versículo 19 de Jeremías 3, hermanos, debería ser suficiente para hacer que hoy en día anhelemos a ser sus hijos. ¿Sí? Vamos a leer Gálatas 3, del 26 al 27. Mi hermana Irma nos ayuda a leer Gálatas 3, del 26 al 27. Gálatas 3, del 26 al 27. Sí. Dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Amén. Gracias, hermano. Y si vemos el versículo 19, en base a esto dice la Escritura: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, ¿sí? Y no os apartaréis en pos de mí. Pero en este texto de Gálatas que acaba de leer mi hermanita, ¿cómo nos convertimos en hijos de Dios, hermanos? Bautizados. Obedeciendo el Evangelio. Y aquí lo dice claramente. Este texto de Gálatas 3:26 es muy poderoso, hermanos, porque fíjense, allá afuera en el mundo se dice, los líderes religiosos, hay un abanico de religiones, que todos buscan a Dios, todos llevan al mismo camino, todos somos hijos de Dios. ¿Esto es lo que enseña la palabra? No, hermanos. Y este texto de Gálatas 3:26 lo remarca muy claramente, al igual que Juan 1:14. Sí, hermano. Había una profecía, ¿no?, que vimos en Isaías, si mal no recuerdo, que decía, ¿no?, que ellos llegarán a ser pues como hijos adoptivos, ¿no? Y esa es una de las promesas, hermanos, cuando nos bautizamos, las promesas del Señor en Efesios 1. Seremos adoptados hijos de Dios. ¿Sí? Pero fíjese, comentaba de Gálatas 3:26, dice, desde el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, y aquí viene el por qué, por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, estáis revestidos, bautizados. Y tristemente allá afuera, hermanos, rechazan el bautismo, nuevamente, es que es una obra humana. El bautismo, como el oír, como el arrepentimiento, hermanos, son obras, pero no humanas. Son obras de Dios, y lo vemos en Juan 6. Son obras de Dios. ¿Qué haremos para obedecer las obras de Dios, no de hombres? Y el bautismo es uno de ellos. Y el Señor dice, pues cree en el que le envió. Y recordemos que creer implica obediencia. Implica obediencia al creer, en acción, no solamente aquí, sino en acción. Fe obediente. Desde el Génesis, Bereshit, hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Hermanos, entonces podremos llamarlo Padre y no nos dejaremos de seguir en pos de Él. En relación con los versículos de Jeremías del 21 al 22, 3, 21 y 22, hermanos, la triste descripción de cómo están las cosas en este momento terminan abruptamente, y el profeta pasa a una descripción gráfica del arrepentimiento que Dios anhela como un padre que espera oír el más leve llanto de un hijo perdido. Así Dios, hermanos, afina su oído esperando oír alguna señal de que la prolongada apostasía ha terminado. Al final la oye sobre los lugares altos donde una vez las bulliciosas festividades idolátricas se llevaban a cabo. Ahora se oyen lamentación y luto y ruegos pidiendo perdón por haber torcido sus caminos y haberse olvidado del Señor. Vamos a leer Jeremías 3:21. Gigi, ¿nos ayudas a leer Jeremías 3:21, mija, por favor? Sí, Jeremías 3:21, mija, por favor. Sí. 21. Ajá. Dice la palabra de Dios: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. Gracias, mija. Amén. Gracias. Esto es lo que vimos aquí en el versículo 21. ¿Y por qué, hermanos? Para que no sientan que su pecado es demasiado, ¿cómo le llamaron? Penoso, y que su arrepentimiento es en vano. El Señor les expresa inmediatamente palabras de aliento. Se dirige a ellos como a hijos y los llama a volverse a Él. Dios, el gran médico, los sanará de sus males espirituales
y le restaurará la salud espiritual con solo que vengan a él. Vamos a leer el versículo 22, mi hermano Luis Omar. Sí. Versículo 22. Dice la palabra de Dios: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Así es. Recordemos que Dios es el médico de médicos, el médico por excelencia, hermano. Y no solamente nos ayuda a curar enfermedades carnales de la carne, sino también espirituales, hermanos. Es el médico de médicos. No hay otro. No hay otro, hermanos. En el versículo mismo 22, bueno, en la segunda parte, hermanos, que ya leyó mi hermano, en la última parte de este versículo 22 comienza una confesión verbal que parece mostrar un perfecto arrepentimiento. Judá hizo un entusiasta y merecido homenaje a Dios. Tú eres Jehová nuestro Dios, como dice en el versículo 22. Las palabras de ellos fueron sólidas e inequívocas, y con ellos identifican a Jehová, Dios, como la salvación de Israel. Esto viene en el versículo 23. Mi hermano Martín nos ayuda a leer el versículo 23. Ciertamente un engaño son las colinas y el tumulto sobre los montes. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Amén. Gracias, amigo. Las palabras de ellos fueron, sólidas e inequívocas, y con ellos identifican a Jehová Dios como la salvación de Israel. Incluso, hermanos, hicieron una relación bien expresada de sus pecados. Fíjense, dice, primeramente en este capítulo 3, confesaron, hermanos, que se habían dejado engañar, buscando la salvación por medio de piedras y los árboles que había en todo lugar alto. Esto viene en el versículo 13. ¿Sí? Es como muchos ahora, ¿qué hacen para sanarse? No, pues buscan ritos de limpias, se ponen collares, tienen estatuas, y no solamente de cosas católicas, sino también ahora mucho de esto de Haití, ¿cómo se llama? El vudú. Santerías. Santerías, he visto mucha gente que ahora tiene santerías. Mi hermano César. Voy a hacer un comentario muy rápido, hermano. Sí, hermano. A veces no nos damos cuenta cómo la idolatría en la cultura mexicana, o yo diría casi latinoamericana, está súper arraigada, ¿no? Sí. Porque incluso se convierte en frases comunes, ¿no? La famosa esa cuando uno, pues a lo mejor no tiene, o piensa uno que tiene una mala racha, ¿no? Dice, hazte una limpia, ¿no? Sí. Cosas así, y son cosas que ya inherentemente se dicen sin pensarlo, Sí. y eso es porque este tema de la idolatría está muy, muy arraigado en la cultura latina, ¿no? Así es, hermano. Pues sí, Día de Muertos, lo de la Virgen, lo de la Semana Santa, pues sí, muchas cosas, las fiestas patronales, pues sí, tristemente, hermano. Luego, también habían reconocido que habían estado ocupados haciendo el mal, siendo consumados por la total dedicación a la idolatría. Esto lo vemos en el versículo 24. Mi hermana Sofi, ¿nos ayuda a leer el versículo 24? Por favor. La palabra de Dios dice: confusiones consumió el trabajo de vuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Confusión, esa es la palabra, exactamente. Gracias, hermanito. La tercera relación bien expresada de sus pecados, hermanos, es que reconocieron haber sentido vergüenza y humillación, diciendo: pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta ese día. Versículo 25. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer el versículo 25. La primera parte. Ahorita le digo hasta dónde. Yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Sí. Nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día. Hasta allá, hermanito. ¿Dónde hemos oído ese de que pecamos desde nuestra juventud? ¿Qué significa para ustedes pecamos desde nuestra juventud? ¿Dónde hemos oído más esto? En Génesis 6. Así es, hermano. Génesis 6.
¿Sí nos ayuda a leerlo? Versículo 3. Ajá. Desde el 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Luego dice, y se arrepintió Jehová de haber, en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y buscaba el calificativo de que el ser humano desde su juventud es dado a hacer lo malo. Por aquí Génesis 8:21, hermanos, aquí lo dice, me permito leerlo, dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Sí? Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Este texto se refiere a Noé, ¿verdad? Pero aquí lo vemos, y hay muchos textos, hermanos, también en Eclesiastés, en Job, ¿verdad? ¿Hermano? 25:7. Exactamente, hermano. Hay muchos versículos, ¿sí? Ezequiel 18:20, ¿verdad? Pero el texto de Hechos 8:12, aquí, hermano, nos aclara bien que, por ejemplo, la obediencia a la palabra de Dios en la dispensación cristiana es el evangelio, o sea, el bautizarse. Y muchos, obviamente, el bautismo lo utilizan, sabemos, de la religión popular que hay hoy en día, hermanos, que bautizan desde bebés. Pero aquí lo dice la palabra: pecan desde su juventud. Un bebé no tiene inocencia, no sabe lo que es pecar. Y Ezequiel lo dice: el pecado del hijo no lo llevará el padre, ni el padre el pecado del hijo. Pero en Hechos 8:12, vamos a leer Hechos 8:12. Mi hermana Janet, sea bienvenida, nos ayuda a leer Hechos 8:12, por favor. Sí, hermano, perdón, ¿Hechos qué, perdón? Hechos 8:12. Sí. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gracias, hermanita. ¿Quién se bautizaba? Hombres y mujeres. ¿Los hombres son bebés? O sea, el término hombre es un adulto, desde un joven hasta un anciano, no un bebé. Y mujeres igual, desde mujeres jóvenes hasta adultas. Aquí no dice bebés, hombres, mujeres y bebés. Lo dice claramente, hermanos. Este es un texto poderoso para tirar ese falso evangelio, hermanos. Hombres y mujeres, punto. No más. Adultos, hermanos. El pecado empieza desde la juventud, no desde bebés, ni desde niños. He visto aquí en la iglesia, tanto en San Isauro, allá también en Agua Azul, que había niños que ya se preocupaban porque, mamá, papá, hermano, no sé, es que yo ya me quiero bautizar porque tengo miedo de que si me muero ya me voy al infierno. Y les digo: no, cálmate, porque dice la palabra: de los tales es el reino del Señor. Los niños para Jesús eran muy especiales. Y dice los apóstoles: no, váyanse para allá. Y el Señor le dice: no se los impidáis, dejarlos venir, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces me dijo, mi hija, no te preocupes. Si te pasa algo que Dios no lo quiere, si te pasa algo, te vas directamente con el Señor. Cuando ya seas joven, entonces sí. Y es ahí donde te vamos a monitorear y te vamos a dirigir, te vamos a enseñar y te vamos a preparar.
desde su juventud. Esto es muy importante y lo venimos descubriendo también aquí en Jeremías. ¿Sí? ¿Qué tan importante es esto, hermanos? Y entonces aquí vemos claramente cuándo empieza el pecado del hombre, hermanos. ¿Sí? No hay duda de que todas las personas podrían hacer esta afirmación. Ahora, hermanos, ¿podría usted confesar pecados más claramente? Cuando tienen algún arrepentimiento, cuando sabe que usted pecó, ¿podría usted, hermano o hermana, confesar su pecado o callarlo? Aunque ya sea cristiano. Hay que confesarlo. ¿Qué dice Juan? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Así es. Así es. Hijitos míos, no pequéis más. No pequéis más. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. Él siendo que nuestro Señor va a ser el juez. Va a ser el juez. Él es el abogado. Qué mejor, hermanos. El abogado de abogados tenemos. Y claro que debemos de estar dispuestos a confesar el pecado, hermanos. Incluso a veces como cristianos, hermanos, cometemos algo que nos da tanta vergüenza y ahí es donde está Satanás atacando. Tú sigues dándole y dándole y dándole con el mismo pecado, le prometes a Dios y sigues cayendo, ya no te arrepientes, ya no te va a perdonar. Él ya está harto de tu pecado. Pero ¿será así esto, hermanos? Cuando vimos la clase conociendo a Dios, Él nada más llega hasta un límite, ya hasta aquí, ya no me pidas. ¿Así dice la Escritura? ¿O qué dice? Mi hermano César, ¿qué dice? ¿De su misericordia es para qué? ¿Para un ratito? Para siempre, hermano. Ahora, lo que sí es que no debemos abusar, hermanos. ¿Qué le decía el Señor que alguien que pecaba? Vete y no peques más. Tampoco hay que abusar, hermanos. Sabemos que estamos en un cuerpo caído. Nuestra alma, nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí, pero somos peregrinos ¿en dónde? Aquí, en este cuerpo que no heredará el reino de los cielos. Esto no va a heredar. No, ya está caído. Y vamos a seguir siendo pecadores, hermanos, por supuesto. No hay ni uno justo, como dice Romanos. Ni uno. Y allá afuera dicen, entonces tú eres cristiano, tú eres perfecto. No. Yo les digo, no. Claro que no. Pero, ¿cuál es la diferencia? Dicen, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tanto eso de cristiano, la Biblia? Porque somos ungidos por ¿quién? Cuando nos bautizamos, ¿quién nos unge? Sí, el Espíritu Santo. Somos ungidos por Dios, pero por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos redarguye, pero así. Y nos dice, cometiste un error, pídele perdón a Dios primero, y luego, como dice el Señor, si traes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, ve, arréglate con él, y luego ya vienes. ¿Sí? Entonces, hermanos, es muy importante arrepentirse, hermanos. Diario en nuestras oraciones, hermanos, a veces cometemos pecados que no lo hacemos con alevosía y ventaja. Se nos va. Oye, te llaman del banco, diles que no estoy. Ya pecamos. Desde ahí, hermanos, como una mentira blanca te va a hacer mal. Si no te arrepientes de eso, hermano, no preguntas por qué va a estar del lado izquierdo, en los cabritos. Por ese simple hecho. Por eso es diario pedirle perdón al Señor. Señor, me arrepiento de todas las faltas y ofensas que cometí el día de hoy, las que me acuerdo y las que no me acuerdo. Siempre hay que estar a cuentas con el Señor antes de dormir, hermanos. Porque mañana no sabemos si amanecemos. Y ahí ya va a ser demasiado tarde, hermanos. Demasiado tarde. También confesaron la causa esencial del problema de ellos. No hemos escuchado la voz de Jehová, como dice en el versículo 25. No la hemos escuchado. Otra vez, el mal de todas estas confesiones que hicieron, porque no escucharon la voz del Señor. Una y otra vez, yo conozco tus obras, arrepiéntete.
Y a veces no lo entendemos, hermanos. Por eso, qué tan importante es el arrepentimiento, hermanos. Y es que, pues, Sí, hermano. dice, a la carne no le importa que tú peques, porque la carne se va a quedar aquí. Va a ser polvo, ¿Sí? Pues no le importa. ¿no? Y tristemente, pues, yo creo que se la pasa echando uno culpas o pretextos o justificándose para no arrepentirnos. A veces así somos. Decimos, Así es, no, hermano. pues es que me hizo, no, porque esto no, porque el otro no, porque aquello. Y uno piensa, precisamente Satanás hace que nosotros pensemos que estamos bien nosotros. Dice, no, tú estás bien. Eres muy astuto, ¿no? Tú estás bien. La otra persona es la Así que es. está mal, porque tú eres la que estás bien. No le hagas caso. Tú estás bien y estás bien con Dios, tienes comunión y tienes todo. Así es. El que está mal es el otro, la otra persona. Sí. Y así. Y a la otra persona también engaña, igual. Le dice, no, tú estás bien. Tú no tienes por qué arrepentirte ni pedir perdón. Tristemente, así pasa. O sea, aunque nos den prédicas, nos den estudios, Satanás hace que entre por un oído y salga por el otro la palabra. Porque no hay cambios. Y así como los israelitas en su rebeldía, que dice que hasta vergüenza ya causaban, así ahorita en este tiempo nosotros igual. Así es, Se hermano. dice, y más tarda en los hermanos en que no, pues como si no se oyera nada, no oyen la voz de Dios. Por eso el corazón está endurecido. Así es. Por eso está endurecido. Mientras no veamos las verdades del Señor, no podemos cambiar. No, no. El corazón está endurecido. Así es, lamentablemente, tristemente, así es. hermanos. Para finalizar, hermanitos, las anteriores afirmaciones presentan el aparente arrepentimiento de Judá como un buen arrepentimiento, incluso suficiente. Pero fíjense, trágicamente, no lo fue. Dijeron las palabras que debían haber dicho, pero no actuaron. No actuaron, hermanos, como dijeron que lo harían. ¿Se acuerdan de Santiago 2:18? Que habla de la emunaj. Y emunaj es fe obediente. Muéstrame tus obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. Una cosa es hablarlo y otra cosa es ahora demuéstramelo. Es muy fácil decirlo, hermanos, pero ¿y la acción? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la acción? La devoción de labios no siempre se traduce en dedicación de la vida, hermanos. La confesión de pecados no siempre resulta en corrección de la vida de uno. Es importante, sí, pero hay que demostrar ese verdadero arrepentimiento. ¿Sí? La falacia del pueblo de Dios se presenta en el versículo 10, hermanos. Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Con tristeza lo dijo el Señor, fingidamente. Y aquí en la palabra de Dios habla del hombre de doble ánimo. ¿Queremos ser eso? ¿O un tibio? Prefiero que seas caliente o frío, pero a los tibios los vomito de mi boca. ¿Queremos ser un cristiano light? ¿O un verdadero cristiano, un hijo de Dios? O somos o no somos. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así. Hay muchos que dicen, no, yo no estoy en ese grupo de hombres que entregaron al Señor Jesús. No, ¿cómo creen? Es cierto, yo no me convertí en cristiano, no obedecí el Evangelio, pero tampoco estoy de este lado. Yo estoy aquí en medio. No es cierto. No es cierto, hermanos. Eso es engañarse a uno mismo. El que no es conmigo, contra mí es, y ese grupo de hombres neutrales, está el que no es conmigo. Así de sencillo. Aunque no ataque al Señor, aunque a lo mejor crea en la Biblia. Pero es cierto, yo no me he confesado, yo no he obedecido el Evangelio. No nos engañemos, no hay neutrales. O hay uno o hay otro. O somos o no somos cristianos. Así es. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra.
Y lo vimos en una de las piezas de la armadura. Sí, hermano. No, y tristemente igual, la gente no quiere oír eso. Los cristianos no quieren oír eso para nada, no lo quieren oír. No, Sí. porque yo una vez le dije a una persona así, y me dijo, a mí no me esté echando miedo, no me esté echando miedo con eso. Me dijo, no me eche miedo de que yo, si no estoy con Dios, estoy con el diablo. Y así, le digo, la escritura lo dice, yo no lo digo, ahí lo dice la escritura, me lean, Juan, primera de Juan, creo que hasta el hermano César dio la prédica sí. basándose en eso. Sí. Bueno, yo dije hace mucho eso y no, a mí no me eche miedo, me dijo, no, eso de echar miedo no me gusta. Es como lo del infierno. El infierno dice, no, es una creación humana para meternos miedo. Eso no existe, el infierno ya está aquí. ¿Y lo dice así la palabra? No. Y el Señor fue el que más habló del infierno y del cielo. Él más habló de todo eso, hermanos. Y a veces dicen, pero ¿por qué predican el infierno? Es que si no lo hacemos, ¿cómo vas a reaccionar? A veces allá afuera dicen, endulzan el oído de los demás. Qué bonito, mira. Pero cuando se habla de estos temas, hermano, por algo el Señor lo habló. Y habló de dos motivaciones. Del cielo nos motiva a ir allá, pero del infierno nos motiva a no pecar, a obedecer, ser obedientes a la palabra. No somos perfectos, por supuesto, el Señor lo sabe. Él padeció tristezas, enojos, sin pecar. Sin pecar. Él nos conoce perfectamente, hermanos. Y debemos de reaccionar, arrepentirnos, hermanos. Este profeta, por algo lo escogió el Señor, por arrepentimiento. Por eso lloró mucho Jeremías, hermanos, por su pueblo. Así como Moisés, él tuvo que elegir, se habló de la clase, él tuvo que elegir, me quedo con las riquezas, grandes comidas, fornicaciones, o me voy a que me maltraten con látigos. Pues aunque uno diga, escogió que lo maltrataran en látigos y todo eso, pero escogió lo mejor. Escogió lo mejor el Señor. Así como Marta y María, Señor, ¿no le vas a decir a Marta que me ayuda a hacer el quehacer? Digo, al revés, perdón. Sí, hermano, bueno, pero al revés. ¿Pero qué dijo? Marta, afanada estás. Enturbada estás. Ajá. María escogió lo mejor. Huyendo, hermanos. No es lo mismo importante que urgente. No es lo mismo. Importante, estamos con el dichoso aparato con este dichoso aparato. Nos llega en WhatsApp, pero hasta voto la Biblia. Y lo importante, que sabemos que es importante, híjoles, a ver, déjame. Oye, préstame ¿cómo se llama el trapo para? No lo hemos leído. No es lo mismo, hermanos. Y estamos a tiempo, de veras, hermanos, estamos a tiempo. Por eso el Señor puso a Jeremías, para arrepentimiento, y ese es el tema del capítulo 3, hermanos. ¿Sí? La falacia del pueblo de Dios se presenta en el versículo 10. Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Qué tristeza, hermanos. Y estas verdades, hermanos, se recalcan aún más, se aumentan en el capítulo 4, que es lo que vamos a ver, si Dios nos presta vida y si Dios quiere, si Dios nos permite, el siguiente martes. Hasta aquí, hermanos, una duda, un comentario, algo para finalizar. Mis hermanos que están conectados, mis hermanos que están aquí presentes. No, mi hermano, gracias, todo muy bien. Sí, hermanita. Mi hermano Martín César Martín. Bueno, gracias hermano. Sí, los dos al mismo tiempo. No, me quedo, hermano, con el mensaje que a veces podemos pensar, bueno, esto le pasó al pueblo de Israel y de Judá, ¿no? Allá ellos, ¿no? En la época de los reyes, ya te Bueno, sí, eso pasó en la época de los reyes, ¿no? Sí, hermano. Está escrito ahí en el libro de Crónicas, todo eso que pasó. Ajá. Ya no aplica en la iglesia. Ajá. Pero no, hermano. Ajá. Esas mismas palabras se las dijo Dios a su pueblo. A su pueblo. En aquella época. En aquella época, sí es. Las mismas palabras que Dios ha pedido, que ha dicho, aplican también para la iglesia. Y lamentablemente podemos ver cómo las iglesias están vacías. Sí.
Y como hay muchos miembros de la iglesia que siendo bautizados, lamentablemente no asisten, no participan en las cosas. Y bueno, algunos otros pues hasta llegan a apostatar de la fe, ¿no? Dejan un día de reunirse y ya nunca regresan. Ya no Y me regresan. recuerda este texto que viene aquí al final, ¿no? En el versículo 25. No hemos escuchado la voz de Jehová, y no significa que no la hayan escuchado, o sea, decir que no se haya dicho para que no se haya escuchado, sino que la escucharon y no obedecieron. Entonces, pues es una advertencia, ¿no? Que aplica para todos nosotros el día de hoy, ¿no? Así es, hermanito. Gracias, hermano. Mi hermano Martín. Nada. No, muchas gracias por su tiempo, hermano. Y gracias a Dios, me hace mucho hermano. énfasis todo el pasaje del 6 al 13, porque en el contexto histórico, Israel ya había pasado el problema, bueno, Asiria ya los había conquistado, y a pesar de que Judá vio eso, tuvieron la típica idea que muchos llegamos a tener de, a mí eso no me va a pasar. Y pues no solamente, como decía el hermano, no pasa no solamente aquí, sino que también eso lo estamos viendo hoy en nuestro día a día. Así es. Muchas veces pensamos, ay, eso a mí no me va a pasar, ay, eso le pasó a él porque hizo esto, y no lo aplicamos en nuestra vida. Entonces, tanto nuestra obligación es aprender, como no lo hizo Judá, de lo que le pasó a Israel. O sea, al final del día los dos eran pueblo, pero estaban divididos, y ya les había pasado a unos, y aún así a los otros no les importó, y siguieron, ¿no? Por ese camino. Pero aún con eso, el versículo 13 es, ¿no? Solamente reconoce tu iniquidad. O sea, a pesar de ese super error garrafal, de ese pensamiento de a mí no me va a pasar eso, Dios siempre tiene los brazos abiertos, y lo único que nos pide es eso, reconocer nuestra iniquidad. Bien, hermano, muchas gracias. Gracias, hermanito. Mi hermano Luis Omar. Sí, hermano, mira, simplemente gracias por gracias a Dios, hermano. Gracias por el estudio. Gracias. Mira, yo me quedo con esto del versículo 14. Sí, hermano. Hace una ilustración de esposo. Y esta ilustración que hace es en referencia a que su esposa, que es su pueblo, es como una mujer adúltera, desleal, traidora, deshonesta. Sí. Y esto, así somos los seres humanos para con Dios. Pero Dios dice, yo soy el esposo, te perdono y te recibo nuevamente, aún cuando me hayas hecho todo esto. Y esto yo lo comparo con el hijo pródigo. Es muy parecido. Pero ¿cómo pone esta ilustración de yo soy el esposo? Sí. Pero si lo leemos así de manera, dice, pues ok, con el esposo, pero si lo entendemos más adelante, ¿por qué? Porque eres una traidora. Has fornicado aquí y allá con dioses ajenos. Me has abandonado. Sí. Te has burlado de mí. Y sin embargo, te recibo. Aún así te perdono y te recibo. Me gusta mucho esto y lo comparo de esa manera con la del hijo pródigo. Y nosotros somos ese pueblo, desleal, traidor, que nos burlamos. Así es. Sí. Sí. Y Él está ahí y nos recibe nuevamente. Sí. Gracias, hermano, por tu estudio, que Dios te siga bendiciendo. Gracias a Dios, hermano. ¿Algún otro comentario, dudas? Mi hermana. Gigi, dime, mija. Sí. Gracias por el estudio que Gracias a Dios, mija. Bueno, mi hermana Irma. A mí me gusta mucho este libro de Jeremías, porque a pesar muy de ser un interesante, hombre hermano. muy sensible, Sí. porque sentía su
su corazón le daba tristeza a todo lo que estaba pasando con este pueblo rebelde. Sí. Y él sentía en su corazón que pues si ellos no obedecían, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿No? Y Sí. él lloraba, como bien dice aquí que era el profeta llorón. Y pero aparte de eso lloraba y pedía, pero cuando hablaba con fuerza. Con fuerza. Bueno, así es usted, hermanita. Sí, Es muy hermano. sensible porque le duele que a veces nosotras, pues, las personas no hagan, ¿no? Vemos, no obedecen, y ese, el amor que Sí. se les puede mostrar a los hermanos y a las personas que conocemos que no se han bautizado es que vengan a los pies de Cristo porque Sí, los hermano. amamos. Así es. Y a otros que no se alejen, de la palabra de Dios, De la fe. de la fe, Sí. de todo esto, porque aquí estaba leyendo lo que dice en mi Biblia de estudios. Dice Shoba, es una palabra griega, que dice desertores, desobedientes, impenitentes, reincidentes, rebeldes, y que es todo lo que del 3 al 14 de 22 está hablando este capítulo. Y eso es lo que a veces somos. Nos vamos, desertamos, desobedientes, impenitentes, reincidentes, rebeldes. Y a veces eso es lo que venimos siendo, o sea, no nos gusta, o sea, que sujetarse a algo, ¿no? No nos gusta sujetarnos a nada. Así es. Yo oía una hermana dijo, este hermano no le gusta sujetarse a esto, pero si no se sujeta a los hermanos, a los ministros, pero si no se sujetan a Dios, pues mucho menos se van a sujetar a alguien humano. Pues sí, Entonces, hermano. hermanita, muchas gracias por el estudio, estuvo muy... Hermano, pues gracias a Dios y pues bueno, seguimos aprendiendo, es muy interesante este libro y pues bueno, como bien lo dijo mi hermano César, muchos piensan que, bueno, eso fue en aquella época, no, ahorita sí. Recordemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir y se reflejó en Cristo Jesús. Así es. Bueno, mis hermanos, si no hay algún otro comentario, ¿ya no? Hermanos que están en línea. No, hermano, muchas gracias. Gracias a Dios, hermano. Muy amable, gracias. Sí, hermanito. Hermanito, gracias por el estudio. Gracias a Dios. Bueno, ok, pues vamos a hacer oración. Mi hermano Vicente nos dirige en oración para irnos. Vamos a orar. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuántas gracias te damos por este tiempo en el cual nos has permitido estar en este lugar donde tu iglesia se reúne con el propósito de estudiar tu palabra a través de las palabras de nuestro hermano Ricardo en esta noche. Gracias, Señor, por la amonestación que nos das de ser fieles, de permanecer en esa fidelidad en todo momento, con la seguridad de que tú estás con nosotros y por nosotros. Que aprendamos, Señor, y tengamos siempre presente que las cosas que pasaron en aquel tiempo sucedieron para nuestra enseñanza, para que tampoco nosotros caigamos en el error de pensar que nosotros no nos va a pasar nada porque somos tus hijos. La seguridad es de que somos tus hijos, sí, porque, Señor, en la sangre de Jesucristo tú nos has lavado. Pero también, Señor, nos mandas a permanecer fieles a ti en todo momento y apartarnos completamente del pecado y acercarnos más cada día a ti. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Dios eterno, porque en todo tiempo, Señor, nos amonestas, en todo tiempo tienes cuidado de nosotros, porque somos para ti realmente valiosos. Y por eso, Señor, nos cuidas y nos proteges para que andemos como es debido. Bendice pues a tu iglesia en este lugar, bendice a cada uno de nuestros hermanos que hoy se conectaron, a todos ellos que hoy no han podido venir por causas de trabajo, porque ha salido fuera, como es el hermana Esther, pero también quienes por cuestiones de salud no están con nosotros, Padre Celestial. Bendíceles y te rogamos que nos ayudes a ser constantes, asiduos
porque cada tiempo que tenemos como este nos ayuda a robustecer nuestra fe en ti. Padre misericordioso, llévanos con bien a la casa. Esta noche concédenos descansar y el día de mañana, si es tu voluntad, amanecer con bien para continuar adelante con nuestras actividades, rogándote, Señor, tu bendición en todo momento. Padre bueno, gracias por este tiempo y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, buenas noches. Damos gracias a Dios. Que descansen. Que descansen. Gusto en saludarles. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanitos. Gracias, Guten Nacht. hermano Ricardo. Gracias, hermanitas. Bye. Bye. Buenas noches. Bye. Goodbye. Me quedé pensando, hermano.